Hoy con Photoshop haremos una manipulación fotográfica para conseguir este resultado. Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y como siempre os invito a visitar mi web ildefonsosegura.es, donde encontraréis mucho más contenido gratuito en materia de Photoshop, After Effects y Cinema 4D. No olvides visitar mi sección de intros y regalos gratis. Antes de nada, quiero expresar mi agradecimiento a unos amigos que me han cedido esta preciosa foto de su hija. Ellos quieren guardar el anonimato, pero no por ello debo dejar de manifestar mi gratitud pública. Quiero dedicar el tutorial a la niña modelo. Un abrazo y gracias. Comenzamos el tutorial haciendo un duplicado de la capa origen. La arrastramos aquí a capa nueva y se crea el duplicado. Botón derecho sobre la capa y convertimos en objeto inteligente. Nos vamos a ir ahora a filtros y vamos a utilizar un filtro Camera Raw que habitualmente no usamos con la soltura que deberíamos. Es muy potente y realmente útil en el retoque fotográfico. Dentro del filtro encontraréis una pestaña donde podréis cargar ajustes ya predefinidos. Tendréis que cargarlos y aplicarlos aquí. Ahí cargar. Nosotros vamos a empezar desde cero aquí en la pestaña de básicos. Comenzaremos con la temperatura bajándola un poquito. ¿Por qué? Porque la foto está como muy saturada para el color rojo anaranjado. Vamos a darle un poquito de temperatura azul, vamos a ponerle menos 37 y en el matiz vamos a irnos un poquito hacia los verdes, vamos a ponerle por ejemplo menos 13. Luego con el resto podremos ir jugando, vamos a dejar la exposición en 0, el contraste menos 1, vamos a decirle las iluminaciones 0, en las sombras por ejemplo vamos a bajar las sombras a menos 13, vamos a incluso aquí ahora a los blancos a cambiarle el valor a más 15, darle un poquito de claridad, y lo que son los negros más 11. Si vemos demasiada luz, pues aquí en claridad, por ejemplo, lo bajamos a menos 21. Intensidad y saturación lo dejaremos en 0. Podréis ahora cambiar de sección, por ejemplo en la de curvas, y podréis modificarlas. Yo no lo voy a tocar. Otra sección es de detalle, enfoque, reducción de ruido. Aquí de escala de grises, yo tampoco la voy a tocar. Y aquí en dividir tonos, en iluminaciones sí que voy a hacer algo. Voy a llevar el tono hacia los turquesas azules porque es una tonalidad que me gusta para las luces. Subo este controlador hacia aquí y lo fijamos en 216, por ejemplo. Y la saturación, para que se vea justamente ese tono, lo subimos en torno a 37, que es lo que me gusta a mí. Para ver lo que hemos hecho, simplemente podréis tocar a este icono de aquí y veis el antes y ahora el ajuste. Vamos a trabajar en el equilibrio y vamos a darle un valor de menos 59. Cambiamos de sección y vamos a la de correcciones de lente y vamos a trabajar simplemente las viñetas. Vamos a darle una cantidad de viñeta de menos 64 y también cambiaremos el punto medio. Le daremos el valor 34. Estos valores son a mi gusto. Podéis utilizar vosotros los que queráis. A continuación vamos aquí a la pestaña de efectos y vamos a modificar los efectos de viñetas posteriores al recorte. Vamos a darle una cantidad de menos 3, vemos el punto medio y lo modificamos a 82. He ido probando estos valores y son los que se ajustan a mi gusto. Vosotros, en función de vuestra foto, podéis utilizar otros. No voy a tocar nada de la calibración de cámara y finalmente voy a salvar estos ajustes aquí. Guardar ajustes, le decimos que OK a todo esto y tendríamos que buscar una ubicación para darle un nombre y acordaros dónde está, porque posteriormente podemos utilizar estos ajustes. Salvamos el resultado del filtro dándole aquí a OK y ahí lo tenemos. Imaginaros, si quito aquí el ojito de esta capa y me sitúo en la original y me voy al filtro Camera Raw, vamos a aplicar los predefinidos. Aquí lo tengo, me voy a esta pestañita y le digo clic. Y vamos a cargar los efectos. Acordaros que los habíamos salvado aquí sin nombre y vamos a darle a OK. Le damos aquí a aplicar y vemos que automáticamente todo se ha aplicado. Este es el antes y el después. En un clic. Damos aquí a cancelar porque ya lo tenemos. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa de ajuste de degradado. Vamos a crear unos rayos. Vamos aquí a editar este degradado y le vamos a poner que sea de tipo ángulo. Y vamos a darle clic al degradado porque vamos a hacer alguna modificación. En tipo de degradado le vamos a decir que sea ruido. La rugosidad, en lugar del 50%, vamos a ponerla al 100%. El modo de color, que está aquí en RGB, lo vamos a poner en HSB. Y vamos a bajar lo que es la línea de la S, la saturación,
hasta la izquierda del todo para dejar esos rayos en blanco y negro. Le ponemos aquí añadir transparencia para ver el fondo y le damos aquí aleatorio para crear diferentes muestras de estos rayos que hemos creado en el degradado. Vamos a, cuando lo tengamos, por ejemplo, este de aquí me gusta, le vamos a decir OK y sin cerrar ese cuadro de diálogo, desde el centro del degradado de ángulo, ahí lo ponemos donde está el foco de los rayos de luz, que suponemos que está en esta esquina superior izquierda. Le damos aquí a OK y ya lo tenemos. Nos situamos en la máscara de capa y nos vamos a la herramienta degradado que tenemos aquí. Seleccionamos un degradado de blanco a negro, cambiamos, blanco a negro, radial. Y desde más o menos el foco de la luz hasta la parte inferior de la modelo, abajo, clic, y creamos este degradado, ocultando los rayos en la parte más cercana al suelo. Situados en la capa de ajuste, clic derecho y convertimos en objeto inteligente. Los objetos inteligentes nos facilitan posteriormente trabajar con filtros inteligentes. Vamos a cambiar el modo de fusión de normal a trama. Si hacemos doble clic en el objeto inteligente, se abrirá un archivo temporal donde están nuestros rayos con su máscara de capa y su capa de ajuste. Cerramos aquí. Vamos ahora a aplicar un filtro sobre este objeto inteligente. Al ser inteligente, será un filtro inteligente. Vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Y le damos un valor de 75. Este valor puede ser modificado posteriormente porque es un filtro inteligente y se puede editar en cualquier momento. Le damos OK y vemos que los rayos se han difuminado, pero no queremos que se difuminen en la parte inferior, con lo cual, situándonos en la máscara del filtro inteligente y seleccionando un pincel redondo de bordes difuminados color frontal negro, muy grande, podemos pintar en la máscara del filtro, clic, para quitar ese desvanecimiento en la zona que está más cercana a la cámara, porque ya ahí quiero ver los rayos. Si os habéis fijado, al lado del filtro inteligente hay un regulador de transparencia, este de aquí, doble clic y veréis que hay un regulador de transparencia. La opacidad al 100% deja actuar al filtro al 100%. Si bajo la opacidad veré los rayos menos difuminados. Si la subo la opacidad veré más difuminados los rayos. Yo voy a dejar la mía más o menos en torno al 93% porque quiero un pelín de detalle en los rayos. Si mantengo control presionado y añado una capa nueva desde aquí, se añade debajo de la que estaba situado. Vamos a seleccionar la herramienta selección poligonal, que es esta de aquí, y vamos a crear un polígono que va a definir la sombra de la modelo. Los rayos van en esta dirección, con lo cual la sombra la voy a crear así, en plan trapezoidal, más o menos en el sentido de los rayos. Aquí creo este polígono, que cierro, creando una selección. Esta selección vamos a rellenarla. ¿Con qué color? Seleccionamos aquí clic en el color frontal y seleccionamos un marrón oscuro de la propia fotografía. OK, y con el bote de pintura hacemos clic en la zona seleccionada, control D para deseleccionar y tenemos nuestra sombra. Vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar y vamos a crear un filtro gaussiano, desenfoque, desenfoque gaussiano. Vamos a darle un valor de 50, más o menos así. Le doy aquí OK y bajo la opacidad de la capa en torno, no sé, por ejemplo al 30 o al 35%. Ahí tengo ya mi sombra. Me voy de nuevo a filtro, a desenfocar y en esta ocasión desenfoque de movimiento, ángulo 0 y más o menos una distancia en torno a 150 o cosas así. OK. Este es el antes y este es el después. Para mejorar la sombra voy a duplicar esta capa. Control J y ahí la tengo duplicada. Le voy a cambiar la opacidad en torno al 40 o 45%. Vuelvo a la capa subyacente de la sombra, esta de aquí, y voy a añadir una máscara de capa desde los iconos de aquí abajo. Selecciono ahora la herramienta degradado, que es esta de aquí. Buscamos el degradado de negro a blanco, lo seleccionamos aquí, degradado lineal, y vamos a hacerlo sobre la sombra. Más o menos en la parte inferior de la sombra, aquí, hasta justamente el extremo superior. Esto, vamos a ver lo que hemos hecho, esto es el antes y el después. Vamos ahora a hacer lo mismo en la capa de arriba. La visualizamos, añadimos una máscara de capa a la capa de arriba y ahora desde aquí hasta más o menos al medio cuerpo de la modelo. Y ya tengo ahora ese efecto de la sombra y creo que es mucho más real que el anterior. Situados en la capa donde estamos, añadimos una capa nueva transparente arriba del todo. Nos vamos a imagen, aplicar, aplicar imagen. Le damos OK y todo lo que veíamos ahora está en una capa. Nos vamos a filtro, vamos a otro y vamos a paso alto. Vamos a definir un paso alto con un valor que nos deje visualizar las líneas finas de lo que sería nuestra imagen. Más o menos le voy a dar este valor de aquí, en mi fotografía, que se vean un poquito las líneas. Le doy OK y ya lo tengo. Me voy al modo de fusión y lo cambio
a luz fuerte. Vamos a bajar la opacidad en torno al 80%, de tal forma que hemos creado un poco de enfoque en la imagen. Vamos a verlo. Así estaba antes y ahora un poquito más enfocado. Añadimos máscara de capa y seleccionamos herramienta degradado, un degradado lineal de negro a blanco. Y vamos a hacer el degradado desde el punto de luz, este de aquí, hasta más o menos a parte de abajo de nuestra modelo. Este degradado nos ha permitido justamente ocultar desde las zonas negras el enfoque hasta las zonas blancas que sí que se visualiza, de tal forma que la parte más cercana a la cámara está más enfocada. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente que vamos a rellenar con el bote de pintura. Vamos a seleccionar el color frontal, gris, le ponemos aquí 0, 0 y aquí 50, de tal forma que nos aseguramos que sea un gris 50%. Hacemos clic en la capa y se rellena. Ocultamos el ojito de los rayos y cambiamos el modo de fusión a luz suave. Y veréis que este 50% gris en luz suave es neutro. Hacemos el antes y el después, no ocurre nada. Seleccionamos herramienta subexposición lineal con medios tonos al 35%. Y lo que vamos a hacer es ir pintando esta capa de gris 50% en aquellas zonas donde queramos resaltar las sombras, como por ejemplo, no sé, en el cuerpo, en la espalda de la modelo, que está oculta a la luz. Más o menos vamos pintando despacito y resaltando las sombras en la modelo y en las zonas exteriores que nos interesen. Seleccionamos ahora la herramienta sobreexposición y hacemos lo mismo, más o menos en los medios tonos también al 35 o 30%. Y vamos pintando, creando luces en aquellas zonas que nos interesa, que justamente les está pegando el sol. Os tomáis vuestro tiempo para aplicar esta técnica de luces y sombras. Yo ya me lo he tomado y este es mi resultado. Aquí veis las zonas donde he aplicado luces y sombras. Si queréis os vais a filtro y desenfocáis un poquito esa capa. Vamos a darle un radio, por ejemplo en mi caso de 10 o inferior. Vamos ahora a ver el antes y el después y quizás bajamos la opacidad al 60% porque este efecto estaba demasiado pronunciado. Nuestra fotomanipulación está llegando a su final. A continuación vamos a añadir un destello, visualizamos la capa de los rayos, añadimos una capa transparente arriba del todo y nos vamos a imagen, aplicar imagen para ver en esa capa todo lo que veíamos antes. Ahora nos vamos a filtro, vamos a interpretar y nos vamos a destello. Vamos a crear un destello, vamos a decirle este segundo de aquí, el prime, y vamos a darle un valor de 150%. Cogemos el punto del destello y nos vamos arriba y lo situamos donde está el foco de luz, más o menos ahí. Una vez lo tenemos, darle OK. Y este es nuestro destello. Para poder separar nuestro destello de la imagen, tengo que aplicar un truco. Voy a borrar esta capa. Diréis, ¿por qué? No os preocupéis. Añadimos una capa transparente arriba del todo y con el bote de pintura la rellenamos de negro. Clic. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el último filtro. Aquí tenemos el último filtro aplicado, de tal forma que nos sitúa nuestro destello donde queríamos. Nos vamos a imagen, ajustes y desaturamos para ese brillo hacerlo blanco y negro. Si queréis darle un color, vosotros mismos. Vamos al modo de fusión y lo ponemos en trama, de tal forma que ya tenemos nuestro destello independiente de nuestra foto. A mí me gusta añadir contraste a través de una capa de ajuste de mapa de degradado. Mapa de degradado de negro a blanco, cuyo modo de fusión se pone en luz suave. Aquí tenéis un contraste alucinante, ¿verdad? Si os gusta, ok, yo creo que es demasiado, por eso le bajo la opacidad en torno al 30%. Este es el antes y el después. Creo que nuestra fotomanipulación ha llegado a un punto que es bastante aceptable. De hecho, hago un grupo, veo el antes y el después. Sin quitar la precisidad de la foto original, creo que este efecto nos ha quedado también bien. Si os gusta darle un poquito de color a través de una capa de ajuste de mapa de degradado, podéis conseguirlo, buscar un degradado adecuado. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este de naranja, amarillento a blanco, más o menos este. Le doy aquí a OK y cambio el modo de fusión a, vamos a ponérselo en luz suave. De tal forma que bajándole la opacidad al gusto, nos quedaría nuestra escena con un poquito de calor a nuestra escena. Este es el antes y el después. Solo nos queda comparar nuestra imagen original con nuestra fotomanipulación, con esta manipulación fotográfica. Pues bien amigos, hasta aquí nuestro tutorial de hoy, que espero que os haya ilustrado algo. Espero ver vuestras composiciones en mis redes sociales, las cuales podéis encontrar en la descripción del vídeo tutorial. Dejadme un comentario, vuestro like y compartir el vídeo para que otros puedan ilustrarse también. No dejéis de visitar mi web ildefonsosegura.es. Gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.